Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Es para mí de alegría y gozo poderme dirigir a cada uno de ustedes y en esta oportunidad para hacer un estudio, y le vamos a llamar estudio número 1. En este estudio vamos a estar en el Evangelio de San Juan. Todos los capítulos que hablemos lo vamos a estar viendo en el libro de San Juan. Es de tremendo gozo podernos volver a reunir en esta oportunidad para tener nuestro estudio bíblico del día de hoy. Muchas gracias por los videos anteriores en los cuales han estado sintonizando. Cada uno de ellos ha sido con el único propósito de ser de bendición a usted en estos tiempos duros y difíciles que estamos atravesando. Es solamente para animarte, es solamente para exhortarte a que no te alejes de tu lectura bíblica, de tu oración y comunión con Dios, ya que es bien importante el mantener una relación constante con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos sintonizan hoy. Y el estudio que vamos a tener ahora va a ser en el libro de San Juan. La Biblia, tal vez usted ya es cristiano, pero si usted es nuevo en el cristianismo, déjeme decirle que la Biblia, la palabra de Dios, tiene dos divisiones grandes. Esas dos divisiones grandes se llaman Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y cada división grande está dividida en una serie de libros. El Nuevo Testamento tiene los primeros 4 libros conocidos como los Evangelios. Y esta tarde vamos a estudiar el 4.º libro de esta serie. Ese es el libro de San Juan. En ese libro de San Juan, cuando usted lo haya ubicado en su Biblia, Reina Valera, ahí vamos a estar buscando capítulos y versículos para este estudio. Este estudio se basa en una serie de preguntas. Cuando yo diga el número del capítulo y el versículo, ya sabemos que estamos hablando del Evangelio de Juan. Este es el número 1 y primeramente Dios nos ilumina y nos guía y nos provea para poder hacer los 4 estudios que necesitamos. Así que, con esto dicho, vamos a orar para que el Señor nos guíe en este estudio. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más reunirnos, Señor, para el estudio de tu palabra. Gracias, oh Padre omnipotente. Gracias, oh Padre omnisciente. Tú que conoces, Señor, nuestros corazones. En esta hora te pedimos, Señor, que tú nos limpies de toda maldad, que tú, Padre Celestial, nos des sabiduría y que podamos, Señor, tener el discernimiento necesario para estudiar tu palabra. Te pido por cada oyente, Señor, te pido, Señor, que tú deposites esa semilla de fe en cada uno de ellos y que deposites en cada uno de ellos, Señor, ese amor, Padre Celestial, divino, supernatural, sobrenatural, que solamente viene de ti. Ese amor agape, Señor, que solamente lo podemos obtener de ti. Ese amor, Padre Celestial, que solamente nos puedes dar tú. Enséñanos a través de este estudio bíblico y quédate con nosotros, Señor, por todo este tiempo que vamos a estar estudiando. Invocamos tu santo nombre y todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, ya estamos de regreso y es para seguir ahora con nuestro estudio. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Estas clases van a ser preguntas, son una serie de preguntas que la misma Biblia nos da la respuesta en el versículo que vamos a estar estudiando. Vamos a comenzar
y le pido por favor que abra su Biblia y ábrala en el capítulo 8 de San Juan. San Juan capítulo 8 y vamos al verso número 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Repito, dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La pregunta que nos hacemos aquí el día de hoy es la siguiente. En San Juan 8:12, ¿qué título se le da a Jesús? Usted puede escribir la pregunta y su respuesta. En San Juan capítulo 8, verso 12 dice, ¿qué título se le da a Jesús? Y como acabamos de leer en capítulo 8, verso 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Esa es la respuesta correcta. Yo soy la luz del mundo. Y Jesucristo es la luz. Y cuando cada uno de nosotros estamos testificando y estamos predicando y estamos enseñando y estamos discipulando, estamos siendo la luz. Por eso nos dicen cristianos, cristianos chiquitos. Y entonces queremos solamente seguir el ejemplo que el Señor Jesús nos ha dejado. Entonces la respuesta aquí es, yo soy la luz. Vamos a hacer la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, ¿está dispuesto el hombre por naturaleza a venir a la luz de Jesucristo? Le repito la pregunta. ¿Está dispuesto el hombre por naturaleza a venir a la luz de Jesucristo? Vamos a ir a ver qué es lo que nos dice en la Biblia en San Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces la respuesta es no. Vamos a volver a repetir la pregunta. ¿Está dispuesto el hombre por naturaleza a venir a la luz de Jesucristo? Y de acuerdo a lo que nos dice San Juan 3:19, vamos a volverlo a leer, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y Jesucristo nos acaba de decir, yo soy la luz. Jesucristo, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, la respuesta es no, el hombre no está dispuesto por naturaleza a venir a la luz de Jesucristo. Vamos a continuar en la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, ¿por qué es que algunos hombres escogen antes permanecer en la oscuridad? ¿Por qué es que algunos hombres escogen antes permanecer en la oscuridad? Y la respuesta la encontramos en los mismos versículos que acabamos de leer. Ahora lo vamos a leer hasta el número 20. Bueno, vamos a leer el 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces la respuesta aquí es, número 1, porque aman más las tinieblas. Por eso es que algunos hombres escogen más permanecer en la oscuridad, porque aman estar en las tinieblas, dice el versículo 19. Y número 2, la respuesta número 2 aquí es para no ser reprendidos. Hay una segunda respuesta en esta pregunta. Número 1 es
para mantenerse en tinieblas, y número 2 es para no ser reprendidos. Pregunta número 4. Aun cuando tapados por la oscuridad, ¿están ocultos nuestros pensamientos y nuestros hechos a los ojos de Jesucristo? Repetimos la pregunta. Aun cuando tapados por la oscuridad, ¿están ocultos nuestros pensamientos y nuestros hechos a los ojos de Jesucristo? Vamos a buscar la respuesta en el capítulo 2, versos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Esos son atributos que solamente le corresponden a Dios en su deidad. Él conoce los pensamientos nuestros. Y la Biblia nos dice aquí en el versículo 25 que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La respuesta aquí es no. Él es omnisciente y Él lo sabe todo. La respuesta es no. No están ocultos nuestros pensamientos y nuestros hechos a los ojos de Jesucristo. Continuamos en la pregunta número 5. Dice, cuando un hombre peca, ¿es verdaderamente libre? Cuando un hombre peca, ¿es verdaderamente libre? Busquemos la respuesta en el capítulo 8, verso 34 de San Juan. 8:34 dice de la siguiente manera: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces el hombre no es verdaderamente libre, porque sigue siendo esclavo del pecado. La respuesta es no, ya que es esclavo del pecado. Pregunta número 6. Mientras una persona no está dispuesta a escuchar la palabra de Dios, ¿a cuál clase de gente pertenece? Y esta es una pregunta bien importante. Esta es una pregunta que todos nos debemos hacer, ya que mucha gente tiene la enseñanza errónea o la enseñanza equivocada que no es bíblica. Vamos a repetir la pregunta que dice: mientras una persona no está dispuesta a escuchar la palabra de Dios, ¿a cuál clase de gente pertenece? San Juan capítulo 8, verso 47. San Juan 8, 47 nos da la respuesta. Dice de la siguiente manera: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La semana pasada tuvimos un estudio acerca de oír. Y qué importante es escuchar la palabra de Dios. Y aquí la pregunta que nos hace es acerca de las personas que no oyen la palabra de Dios, a qué grupo pertenecen. Mientras esta persona no está dispuesta a oír, a escuchar la palabra de Dios, ellos pertenecen a las personas que no son de Dios, como dice el verso 47. Eres creación de Dios, pero no eres hijo de Dios. Y esa es una gran diferencia y lo vamos a ver más adelante. Pero de acuerdo a lo que dice el versículo 47, no son de Dios los que no escuchan a Dios. Pregunta número 7. Los hombres son pecadores. ¿Por qué?
o si la ponemos de otra forma, ¿por qué los hombres son pecadores? Vamos a ir a San Juan capítulo 16, versos 8 y 9. 16, 8 y 9. Dice la Biblia: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, la pregunta que nos hace aquí es el estudio: los hombres, ¿por qué son pecadores los hombres? Y porque son convencidos de pecado a través del Espíritu Santo, o porque no creen en Jesús. Esa es la respuesta que tenemos el día de hoy. La Biblia nos enseña la respuesta para cada tipo de preguntas que podamos tener. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice así. Pregunta número 8. ¿Cuál es la condición de aquellos que no creen en el Hijo de Dios? ¿Cuál es la condición de aquellas personas que no creen en Jesucristo? Vamos a leer en San Juan 3 y verso 36. San Juan 3, 36 dice de la siguiente manera. 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a repetir el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La respuesta a esta pregunta de cuál es la condición de aquellos que no creen en el Hijo de Dios es que la ira de Dios está sobre él. Esa es la respuesta a esta pregunta. Ahora llegamos a la pregunta número 9. La pregunta número 9 dice: ¿tendrá efecto esta condenación cuando uno se muere o ahora mismo? Sabemos que la ira de Dios está sobre los que no creen en el Hijo de Dios. Entonces, conociendo eso de que la ira de Dios está sobre los que no creen en el Hijo de Dios, la pregunta dice: ¿tendrá efecto esta condenación cuando uno se muere o ahora mismo? Vamos a buscar la respuesta en San Juan 3, verso 18. La Biblia dice en el verso 18 de San Juan: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la respuesta es: ya ha sido condenado. O sea que la ira de Dios está sobre cada uno de los que no creen en su Hijo Jesucristo. Y tal vez usted tendrá muchas preguntas ahí, pero lo importante es que entendamos que sin Jesucristo nuestra vida está dirigida hacia un lugar que se llama infierno. Y es ahí donde se ve la ira de Dios. Las circunstancias y lo que vivimos diariamente aquí en el mundo el día de hoy realmente no es el infierno, no es la ira de Dios. Porque el sol sale para todos de igual manera. Pero cuando una persona muere sin Jesucristo, es ahí donde va a ver la ira de Dios venir sobre esa persona. Es por eso la urgencia de que se predica y se lleva el Evangelio a cada criatura, para que cambiemos esa condenación para una bendición. Entonces, no es de que porque puedes tener bienes, puedes tener muchas cosas, puedes ser un hombre rico, como lo miramos la semana pasada, pero tu alma, tu esencia, entonces esa va a estar tal vez en el infierno si no aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Y a eso se refiere cuando dice aquí la ira de Dios.
Entonces, pero hoy mismo una persona puede cambiar esa ira de Dios en bendición de Dios. Y la bendición es que vas a estar en la eternidad en la gloria con el Señor cuando lo aceptas como tu Salvador. Y esa es la urgencia. Porque un día no vamos a morir todos. Pero ¿estás tú 100% seguro que si mueres hoy irás a la gloria con el Señor? ¿O la ira de Dios vendrá sobre usted? Usted decide, usted tiene la última palabra. Estas solamente son preguntas que nos hacemos y las queremos responder a la luz de la Biblia. Entonces, ¿está la ira de Dios sobre usted? ¿O está la bendición de Dios sobre usted? Hablando de ese día final, cuando ya hayamos entregado este cuerpo y cuando nuestra alma esté enfrente del Señor. Ese día va a ser muy triste para muchos, porque no quisieron creer, no quisieron entregar su vida a Jesucristo como su Salvador. Con eso dicho, solamente le pido que usted haga conciencia si esa ira de Dios la podemos convertir en bendición. Vamos a ir a la pregunta número 10. La pregunta número 10 dice: ¿quién está ya condenado por Dios? Y bueno, como lo acabamos de leer en el capítulo 18, el que ya está condenado es el que no cree. Capítulo 3:18 de San Juan dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces, ¿qué debe hacer una persona para ser condenada? ¿Qué debe hacer una persona para ser condenada? Vamos a volver a leer el versículo 18. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, una persona que ha sido condenada es la que no cree en el Señor Jesucristo. Pregunta número 12. ¿Vino Cristo al mundo para juzgarme a mí? Hágase esta pregunta personalmente. ¿Vino Jesucristo para condenarme a mí? En el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La respuesta es no. Jesucristo no vino a este mundo a condenarlo a usted o a condenarme a mí. Eso nos lleva a la pregunta número 13. Entonces, ¿qué es lo que Él desea hacer para mí? ¿Qué es lo que Dios desea hacer para mí? Vamos a volver a leer el versículo 17, porque ahí está la respuesta. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesucristo vino a este mundo para que todo aquel que en Él cree sea salvo por Él. Eso es lo que Él vino, y eso es lo que Él desea, y eso es lo que Él quiere. 14. Pregunta número 14 dice: a pesar del pecado del hombre, ¿cuál fue la actitud de Dios para con él? A pesar del pecado del hombre, ¿cuál fue la actitud de Dios para con él? Veamos la respuesta en el versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, la actitud que podemos ver aquí es que el de dar a su Hijo por amor a la humanidad. Esa fue la actitud de Dios. Está dando a su Hijo por amor a que usted y yo y toda la humanidad podamos tener perdón de pecados. Es por amor a la humanidad. Eso nos lleva a la pregunta número 15. ¿Qué hizo Dios como prueba final de su amor por los hombres? Acabamos de decir que la actitud de Dios fue de amor, fue por amor. Y dice: ¿qué hizo
Dios como prueba final de su amor por los hombres. Vamos a volver a decir el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que hizo Dios fue que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha entregado, Él ha dado a su Hijo unigénito. Pregunta número 16 dice, según San Juan 3:16, ¿quién tomó la iniciativa en la salvación de los hombres? ¿Dios o el hombre? ¿Quién fue quien tomó la iniciativa? Pues claro que lo vemos en la palabra de Dios, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice el mundo significa la humanidad, cada uno de nosotros que estamos acá. Entonces, quien tomó la iniciativa, quien dio el primer paso fue Dios, al ver la condenación en la que estábamos en nuestra vida de pecado, ya que la ley del pasado solamente sirve para revelar nuestros pecados. Si usted se quiere acobijar con la ley, bueno, solamente déjeme decirle que la ley solamente descubre nuestros pecados. Pero aquí estamos viendo bien claro que el amor de Dios nos libra de todo pecado y nos da vida eterna. Eso nos lleva a la pregunta número 17. ¿Cuál fue el doble propósito para que Dios diera a su Hijo Jesucristo para morir en mi lugar? Vamos a volver a repetir. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el doble propósito de San Juan 3:16? Dice, número 1, para que no se pierda, para que no sea condenado, para que tus pecados no te lleven al infierno, y que haga un cambio en nuestra vida, y dice, tenga vida eterna. Ese es el doble propósito de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el propósito número 1 era que no se pierda, y el número 2 es para que tenga vida eterna. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición poder saber que estamos en las manos de un Padre celestial, divino, que se ha entregado por cada uno de nosotros y que ha hecho posible esta salvación tan grande. Bueno, vamos a llegar a la pregunta número 18. Ya casi estamos terminando. Qué bueno que usted está todavía sintonizándonos, escuchando, y espero que sea de bendición para usted. El propósito es que Jesucristo nos dé la sabiduría para que cada uno de ustedes pueda conocer un poquito más de lo que dice la Biblia. Bueno, pregunta número 18 dice, ¿todo aquel significa cualquiera o solamente aquellos que son merecedores? Cuando leemos San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel. Entonces la pregunta es, la frase todo aquel significa que cualquiera o solamente aquellos que son merecedores. Entonces, pues, está claro que toda persona que cree en Él es la que puede, eso es lo que significa, y no los merecedores, porque en realidad nadie se merece nada, mucho menos que mi propio Dios haya venido a la cruz y para pagar mis pecados. Yo no me merezco nada y nadie se merece nada, pero Dios dice todo aquel, la humanidad, el mundo. Para recibir vida eterna, ¿qué debo hacer? Bueno, como dice San Juan 3:16, es creer. Creer es la clave del Evangelio, y esa es la pregunta número 19. Para recibir vida eterna, ¿qué debo hacer?
La respuesta es creer. Esa es la única condición, esa es la única que cada uno de nosotros debe hacer, y es creer. Porque creer es la clave del Evangelio, según San Juan 3:16. Entonces, vamos a ver ahora, eso nos va a llevar a la pregunta número 20. Si yo vengo a Jesús, ¿me rechazará? Eso lo vamos a encontrar en San Juan 6 y el verso 37. 6:37 dice de la siguiente manera: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, si yo vengo a Jesucristo, si usted viene a Jesucristo, si Él viene a Jesucristo, si ellos vienen a Jesucristo, y si todos venimos a Jesucristo, Él no nos echa fuera. Porque por eso es que Él vino. Entonces, Él no nos va a echar afuera. Bueno, con esa pregunta número 20, terminamos las preguntas del estudio número 1. Confío en Dios de que cada uno de ustedes haya encontrado en este primer estudio, lo haya encontrado agradable y lo haya encontrado provechoso. Si usted ha comenzado este estudio, bueno, gracias. Y lo invito para que sintonice también el número 2, 3 y 4, ya que es una serie de 4. Y van a hacer 20 preguntas en cada uno de ellos, y todas las vamos a responder a la luz de lo que dice la Biblia. Si a usted le ha servido este video, déjenos un comentario. Tenemos el cuestionario también, por si usted lo quiere tener. Envíeme un mensaje para hacérselo llegar, ya que usted también lo puede estudiar y lo puede también compartir con sus contactos, con sus familiares, con sus amigos y con todo aquel que necesite escuchar de Jesucristo. Dios es bueno, amén. Y eso lo vamos a descubrir ahora en los comentarios. Vamos a orar para terminar este estudio y para pedir la bendición de nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un estudio más que hemos terminado. Gracias, Señor, porque tú nos das paz en San Juan 16:33, porque tú nos das libertad en 8:32, porque tú nos das gozo, como lo dice San Juan 15:11, y porque tú nos das vida, como dice San Juan 20:31. Gracias, Señor, porque tus bendiciones son grandes, son nuevas todos los días, Señor. Bendice a cada persona que escucha, Padre bendito, te pido. Igualmente y de igual manera te pido por mi familia, por mi esposa, por mis hermanos, Señor, por los que están cerca, los que están más retirados, Señor. Te pido especialmente por mis sobrinos, Señor, que están trabajando en los hospitales. Y Padre Celestial, te pido por mi papá en El Salvador, que lo sigas cuidando. Y cada familia, Señor, de aquel que está escuchando, tal vez están pasando tiempos difíciles, ya sea por enfermedad, ya sea por falta de trabajo, Señor, ya sea por la vivienda, o por una serie, Señor, infinita de problemas y situaciones. Pero que nada, Señor, nos quite el gozo de poder venir a platicar contigo, Padre eterno. El gozo, Señor, de saber que tú nos oyes. Gracias, Señor. Te pido especialmente por el que está escuchando, aquel, Señor, que aún no ha abierto sus ojos y no ha abierto su corazón, Señor, a ti. Si usted está escuchando este mensaje y aún no ha abierto su corazón a Jesucristo, hágalo este día. Él es fiel y justo y dice que Él recibe a todos los que vienen a Él. Dice que de tal manera le amó, que ha entregado a su Hijo para que usted crea y que pueda tener perdón de pecados y pueda tener vida eterna. Entréguese ahora. Dejes todo atrás. Haga ese cambio, haga esa transformación. Venga al Señor. El Señor le ama. El Señor quiere darle vida eterna. El Señor no la quiere condenar. El Señor no le quiere condenar. Pero Él le quiere dar amor. Él le quiere dar perdón de pecados. Le invitamos a que abra su corazón. Si usted no ha aceptado a Jesucristo aún como su Salvador,
lo haga en esta oportunidad. Usted tal vez está sola en la comodidad de su hogar, o en el carro, o en un lugar apartado. Y Jesucristo le está hablando en esta tarde, en esta hora. Ábrale su corazón y diga de la siguiente manera: Señor Jesucristo, a esta hora, Señor, yo vengo ante ti. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Me arrepiento, Señor, de haber estado alejado de ti todo este tiempo. Yo creo, Señor, en ti y sé que pagaste en la cruz por mis pecados. También sé que resucitaste al tercer día, Señor. Y el día de hoy yo te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y cuando muera me lleves a la gloria contigo, Señor. Gracias por pagar en la cruz por mí. Gracias, Espíritu Santo, que ahora vienes a morar en mí. Gracias. Si usted ha repetido esta oración, bienvenida a la familia, como dice el estudio de ahora. Ha pasado de ser creación y ha venido a ser hija de Dios, hijo de Dios. Gracias, Señor, te damos y continuamos orando, Señor, por todo aquello, por los hermanos que nos escuchan y por los nuevos miembros, Señor, de la familia espiritual. Gracias, bendice y obra en cada uno de nosotros, Padre Celestial, para que podamos, Señor, entregarnos a todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por este estudio te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Es de tremenda bendición poder estar aquí esta tarde. Hasta la próxima. Amén.